Hola, hola, gente oyente. Bienvenidos nuevamente a Literal Seguro. Un podcast para tu seguridad y salud en el trabajo. Querida audiencia, muy bienvenidos. Es un gusto poder reencontrarnos después de tanto tiempo aquí después del sismo. Es bueno poder retomar las grabaciones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y bueno, como comentaba Daniela, muchas gracias por su audiencia y bueno, lamentamos que nos hemos demorado un poquito en retomar las grabaciones, hemos tenido algunos temitas personales, particulares y ya estamos ahora, exámenes clases, yo particularmente, proyectos y muchas cositas más, así que ya estamos nuevamente en el ruedo de las grabaciones y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y muy querido por la facultad. Sobre todo es un egresado de nuestra especialidad, el ingeniero Kiko Alexi Delgado, es un ingeniero de higiene y seguridad industrial y además tiene experiencia en análisis de data, ¿verdad? Él es docente del curso de tesis 1, de tesis 2, en la maestría también, él es docente de la maestría de los mismos temas y el día de hoy tenemos pues a este entrevistado tan especial y tan querido por nosotros. Así que un aplauso para el ingeniero que... Bienvenido, gracias. Ingeniero. Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir algunas experiencias desde la especialidad y ver algunas actualidades y tendencias que se pueden dar en el campo que vengo trabajando, que es la ciencia de datos, tecnologías emergentes aplicado a la carrera y a otras áreas del conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar, por estar aquí, por transmitirnos, sobre todo para los oyentes que quieran saber las aplicaciones que tiene nuestra carrera, ¿no? Así que muchas gracias por ahí. Antes de entrar de lleno al tema, una pregunta que siempre hacemos recurrente a los invitados, especialmente cuando son de la especialidad, es cómo así descubrieron la carrera, cómo se animaron a participar, porque cada uno tiene su historia y es muy interesante saber cómo llegan a la carrera. Claro, sí es verdad, ¿no? En mi caso tengo una historia muy particular que, claro, al ser en la especialidad muy poco conocida, ¿no? A nivel nacional y además de eso, es una de las universidades que tiene el programa único, entonces uno entra en contacto recién cuando ya está entrando a la carrera en sí, ¿no? Y para mí, por ejemplo, hay una experiencia que tuve justamente con uno de mis profesores, que ahora también es profesor de la facultad, el ingeniero Villena. Claro, creo que estuvo aquí también, ¿no? Entonces, yo cachimbo, claro, me llevó al laboratorio que había en ese tiempo, en el tercer piso, y me habló de la carrera, ¿no? Me dijo, estos son los alcances, a dónde va a llegar, y me motivó, ¿no? Y en verdad, eso fue un primer punto en el cual me gustó la especialidad y empecé a desarrollar. Luego ya en el transcurso de los ciclos me di cuenta que tiene particularidades importantes. Por ejemplo, el tema de la multidisciplinaridad. Abarca varias áreas del conocimiento. Por ejemplo, el tema de anatomía, medicina, me llamó la atención porque dentro de la ingeniería uno tener ese conocimiento te da un mapa. La parte de psicología del trabajo. Entonces, esos temas me motivaron bastante para poder ir profundizando en la carrera, sabiendo que no solo abarca varias áreas, sino se enfoca en el trabajador, en la persona, ¿no? Eso fue los primeros pasos por el cual fui ya decantando. Hay que agradecerle al profesor Villena porque así como padrino de varios. Sí. Egresados. En mi caso es una historia, ¿no? Particular en esa parte. Así es. ¿Pero eso fue antes de que postule o fue ya ingresando a la especialidad? ¿Y cómo así conoció la carrera en ese entonces? Bueno, en ese momento y creo que hasta ahora el tema está vinculado a la admisión por canales, por especialidades, ¿no? Entonces yo llego a la especialidad de manera indirecta. Primero iba para petróleo, que es la vecina, por temas de trabajos de campo. Siempre me ha gustado el trabajo al aire libre, porque eso también va en la vocación del estudiante, ¿no? A veces a algunos les gusta trabajo en oficina, espacio cerrado, y otros más bien van por el trabajo de campo, muestreo, ir allá. Esa era la línea que yo tenía, entonces inicialmente fui a esa especialidad, pero luego cuando entré en contacto ya con la carrera, pues decidí que era lo mejor que había estudiado por su
línea de aplicación a todas las ramas de la producción, ¿no? En todas las industrias. Y ya no se cambió ya, ninguna No, otra. claro, sí, allí empecé y avancé en esa línea pues hasta actualmente desarrollarme inclusive ya en la parte de docencia, investigación, en la especialidad tanto en pregrado y posgrado. ¿Y cómo así se inclinó sobre todo o cuándo fue que desarrolló ese análisis o ese interés por trabajar también con tecnología? ¿Fue durante la carrera? ¿Fue al finalizar? ¿Tuvo algún proyecto en ya su etapa de, digamos, de estudiante o egresado que lo hizo animarse por este campo? Claro, creo que la primera idea nació cuando estoy en pregrado, ya a punto de egresar, cuando uno se va preocupando por hacer la tesis para sacar el título. En ese momento es cuando yo veo qué opciones tengo para hacer la tesis, y siempre en toda época hay docentes que te van inculcando tendencias, ¿no? Sí. Y en esos años ya me dijeron de que las tecnologías de la información, las TIC se venían con fuerza, y ¿por qué no entras a investigar allí? Entonces ahí es donde yo empiezo y digo, a ver, voy a leer algo. Para la época obviamente existían otras herramientas, por ejemplo la programación web, software libre, cómo vinculas esto al tema de la carrera, y por ahí inició, ¿no? Esta idea, y desarrollé un trabajo para el tema de titulación. Pero digamos la profundización se dio cuando yo desarrollo un doctorado en Europa mediante una beca que alcancé de un programa de Erasmus Mundus, es una beca europea, y para hacer la tesis del doctorado otra vez investigué en esa línea y me encuentro de que en todas las ramas de la ingeniería viene algo que se llama la aplicación de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, y comencé a profundizar. Y es ahí donde ya veo qué herramientas se disponen, ¿no? Cuál sería lo más aplicable para el problema que quiero resolver, y revisando literatura previa, llegué ya a interesarme definitivamente por esa línea. Sí. No, aquí es, claro, dijo. Claro, y por allí ya empecé a desarrollar algunos trabajos. Y por curiosidad, ¿nos podría comentar un poquito de qué trató su investigación en su doctorado? Claro, voy a hacer un previo de contexto primero, porque antes en la facultad, recordarán que la facultad se llamaba Ingeniería Ambiental, pero no tenía la carrera de Ingeniería Ambiental, solamente había S1 y S2. Entonces, la formación de S1 y S2 estaba incluido muchos componentes ambientales, de medio ambiente. Entonces, el ingeniero sanitario, el ingeniero de higiene y seguridad salía pues con un componente fuerte de ingeniero ambiental también. Entonces, para esa época, en ese caso, entonces me interesé mucho esa rama también de la seguridad, salud y medio ambiente. Y como también había el tema de los sistemas integrados de gestión, integrar la seguridad, la salud, el medio ambiente, entonces dije, bueno, ya tengo la higiene y seguridad en pregrado, entonces voy a complementar con medio ambiente. Hice una maestría en minería y medio ambiente. Ahí complemento. Entonces ya tendría el componente de seguridad, salud y medio ambiente aplicado a la minería. Entonces luego ya cuando hice el doctorado dije, voy a profundizar entonces el tema ambiental para ver qué componente ambiental puede ser de gran acogida. Y de los temas ambientales obviamente hay varios casos que ya están estudiados, el tema de agua, suelo, todo eso, pero habían dos que eran poco estudiados: el componente paisajístico, evaluar el paisaje como impacto ambiental, y el impacto social, que es un tema más subjetivo, ¿no? Muy difícil de medir, algo muy cualitativo. Es ahí donde profundizo con estos enfoques y llego después de haber estudiado varios enfoques de ciencia de datos, cuál se acomodaría más a una situación tan cualitativa como el tema social, que en el caso de seguridad sería el riesgo psicosocial. Entonces, estudiando varias, llegué a un enfoque metodológico de la ciencia de datos que se llaman los sistemas grises, que venía de un artículo chino que pude acceder, un trabajo previo, porque estas teorías vienen de ese lado del mundo. Entonces ahí es donde entro y desarrollo un trabajo de un nuevo modelo basado en sistemas grises y la entropía de Shannon, que esto es otro enfoque de ciencia de datos, Suena bonito. para cuantificar
Algo tan cualitativo como lo social y aplicarlo a esa tesis. Eso fue mi tesis. Claro, integrar Claro. diversas, ¿no? Pero ese enfoque metodológico que yo desarrollé tiene muchas aplicaciones. Entonces, cuando llego a Perú, por ejemplo, justo había un curso aquí cuando en la facultad ya había la carrera de Ingeniería Ambiental, y entonces había un curso que se llamaba Calidad, Contaminación y Conflictos Sociales. Entonces yo trabajo ese tema, lo que yo había hecho, ¿no? Entonces llegué y les digo, estamos en ingeniería, voy a enseñarles este modelo. Entonces enseñé lo que yo había aprendido, y a partir de ahí el primer tesista de Ingeniería Ambiental, que es Andrés, primer titulado, hizo la tesis conmigo y justo de sistemas grises. Luego la profesora Rosa, que es la directora, Amparo, y ya soy de C2, me dice, viene a la especialidad y a ver, vamos a ver qué hacemos. Entonces ahí es donde llego a la carrera y comenzamos a hacer trabajos. Y a partir de allí el enfoque que había desarrollado en el doctorado, justo ya lo aplicamos a seguridad, a temas de, por ejemplo, hicimos una tesis con Grace, que es egresada en la parte de sistemas grises en la industria minera, el tema de ruido, que mencioné la tesis en maestría, y así vamos yendo a más aplicaciones en esa línea. Y cuando regresó aquí a Perú, claro, ¿no? En la universidad también hay un campo interesante para seguir investigando, y en las industrias ve que también se aplica, o qué experiencia ha tenido, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya en proyectos. Digamos ya a nivel de aplicaciones concretas en la industria, en cuanto a la utilidad de estos modelos, que son varios, podría contar algunas experiencias concretas, ¿no? Por ejemplo, la primera está relacionado a la gestión o la gerencia de la higiene y seguridad en base a indicadores. Claro. Porque para hacer gestión de la seguridad se requiere cifras, ¿no? Para poder tomar decisiones. Y, por ejemplo, normalmente se analizan cada agente ocupacional por separado, ¿no? Iluminación por separado, entonces uno va comparando con sus normas y saber si has mejorado o no. Entonces, este enfoque de sistemas grises permite integrar, ¿no? Clusterizar y conseguir un solo indicador de todo un paquete. Entonces, la primera aplicación que lo hicimos en el sector minero es conseguir un índice o un indicador para higiene industrial en minería. Entonces se aplicó a una industria minera, y esta lo utiliza actualmente para mirar cómo va año a año su gestión en seguridad, y va viendo cómo sus indicadores van, y que integra varios tipos de riesgo, inclusive el riesgo ergonómico. Entonces, eso sería una aplicación, ¿no? en el sector minero. Luego en el sector de otras industrias, en la industria cervecera, por ejemplo, una compañía también lo ubicó, lo logramos implementar este tipo de modelo, pero para la gestión de sus plantas. Tenía una planta en Lima, otra en Chanchamayo, había como 4 plantas nacionales. Entonces ellos sumaban sus indicadores de seguridad e higiene, y aquí en Lima la gerencia podría saber cómo van sus indicadores, claro, y detectar puntos donde hay que mejorar, corregir, ¿no? Tomar controles. Y por último, y con esta aplicación terminaría, lo que estamos trabajando ahora es el tema de vincular ciencia de datos con otra tecnología emergente, que es la ciencia de datos y el Internet de las cosas. Entonces, esa vinculación de esta nueva tecnología tiene mucha aplicabilidad, pero lo estamos validando en el tema de ruido. ¿En qué consiste esto? El Internet de las cosas lo que hace es captar data real, remota, y esto a través de una aplicación móvil o en una página web se puede ir monitoreando cómo van los parámetros. En el caso de ruido en tiempo real, por ejemplo, ahora con el adelanto de la electrónica y eso, uno puede encontrar en el mercado tarjetas como la ESP32, que es una pequeña tarjeta que viene ya con varios dispositivos, tiene inclusive Wi-Fi, tiene Bluetooth, y uno a partir de eso se agregan sensores y puedes tú tenerlo justo en un lugar para poder medir.
ruido, ¿no? En el caso de ruido es En tiempo interesante real. porque ya se ha construido tanto la parte del software para poder tener ya en pantalla un monitoreo en tiempo real del ruido. Eso es muy importante para la higiene y seguridad. Claro. Y el tema está en que esto puede marcar también otra situación, porque ¿cómo se hace el monitoreo actualmente? Un dosímetro, ¿no? O un sonómetro, ese ruido ambiental, y tienes que llevar el equipo, ¿no? Y tenerlo en el tiempo que tú quieres, Así es. nada más, y pagar el alquiler solo por eso, ¿no? Y tener data y luego trasladarlo. Con estas tecnologías, entonces, simplifica todo eso, a nivel de costo y también a nivel de tener información permanente. Sí, ¿no? Porque permite tener, como comenta usted, información permanente, ¿no? No solamente en un momento. Y claro. Claro, y además es remoto, no hay necesidad de gastar Mira, tiempo, sí. recursos de ir Claro. hasta allá. Porque el sensor ya está allá. Ajá. Y en aparte tiempo se real. soluciona. En tiempo real, claro. Y también muchas veces en las mediciones, a nosotros que, claro, parte de nuestra carrera, o una partecita, ¿no? De la aplicación que tenemos es cuantificar, ¿no? La exposición de estos agentes. Entonces, en muchas situaciones es difícil encontrar el momento, ¿no? de medición, entre comillas, ideal, ¿no? Claro. Y con ese tipo de sistemas se solucionaría, ¿no? O se verían diferentes situaciones de exposición y estaría mapeado y estaría también con la información ya Sería mucho más guardada. apegado a la realidad, ¿no? Porque puede ser Así que es. justo, Claro. personalmente a mí cuando me toca hacer mediciones, tengo una suerte, me voy y no hay nada, todo tranquilo. Y cuando termina la clase y todo, justo comienza a ver polo, comienza a ver Claro. una medición increíble de gases. Y así como te pasa en clases, pasa en las industrias. Claro, sí, imagino. sí, sí. Eso de tener tiempo Claro. real. excelente. Y en una industria pues ahí pierdes recursos, tiempo, de equipos, personas y demás, pero con la tecnología que comentas sería muy interesante. Claro, claro, sí. Ahí hay dos partes más que habría que adicionar. Es el tema de que no solo se puede aplicar a ruido, sino a otros agentes. Por ejemplo, agentes químicos. Eso también ya existe, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, A todo lo que tenga sensores del sí, detecta, ¿no? sí, sí, porque por esta tarjeta que es bastante accesible en costos y que los estudiantes, por ejemplo, que ahora estamos haciendo las tesis, les motivo porque ahora obviamente las carreras ya no son pues cuerpos aislados, son multidisciplinarias, Así ¿no? es. Entonces, un ingeniero de higiene y seguridad tiene que ir aprendiendo otras áreas. Entonces, por ejemplo, configurar una SP32 ya es parte de su aprendizaje. Lo bueno que en la uni nos enseñan siempre el autoestudio, ¿no? Eso uno lo aprende desde el primer ciclo a tratar de aprender cosas por su cuenta. Y esa cuestión que lo hacíamos de forma tradicional, ahora ya se ha formalizado a través de los programas de acreditación. Por ejemplo, la misma acreditadora ABET, tiene dentro de uno de los criterios lo que se llama la formación para toda la vida o la formación continua, ¿no? Que todo profesional debe tener. Entonces, por ejemplo, uno egresa ahora en un contexto, pero luego tiene que ir capacitándose. Entonces, en ese sentido, para un ingeniero de higiene y seguridad que ya egresó, está en su ejercicio profesional, necesariamente va a tener la obligación prácticamente de llevar cursos de ciencias de datos o de tecnologías emergentes, porque eso ya se está usando, se va a usar en las industrias. Entonces uno ya va aprendiendo y ver qué se puede hacer, ¿no? Claro, como era todos integrados. Pero Sí, eso me recuerda mucho a unos puntos muy, bueno, curiosamente que hemos tocado en programas anteriores, como con el ingeniero Villena sobre que la carrera tiene tanto potencial y era casi predictivo lo que él decía que pasaría de acá a 10 años y pasaba, o como con el ingeniero Marco Vázquez, que vimos acá en la sala de petróleo, o el ingeniero Taipe, que hay tanta información que tenemos porque hay tantos indicadores y es un poco engorroso tener que verificar todo y tener todos los papeles por separado, decir este año, este está bien, entonces Claro. es mejor eso que acaba de mencionar, que es bastante interesante de unificarlo todo para que sea mucho más sencillo y más práctico para uno poder evaluar. claro, es verdad. Y el otro tema era de que en este tema del avance de la ciencia de datos a todas las ramas de la ingeniería y obviamente para higiene y seguridad, uno de los requisitos para empezar a hacer modelos predictivos y tener programas de higiene y seguridad que tengan la capacidad de predecir futuros incidentes o accidentes y por ende pérdida, se requiere un dato historial en alto volumen para que los programas de inteligencia artificial como Machine Learning
puedan aprender y en base a eso validar esos modelos y luego predecir, necesitas un volumen de datos. Entonces, haciendo un monitoreo clásico con los equipos que tenemos, entonces vas recogiendo data el momento que tú vas a hacer el monitoreo. Entonces, con este monitoreo usando Internet de las Cosas, tendrías data, por ejemplo, cada 5 minutos que se te acumula, ¿no? Tú puedes configurar el tiempo que quieres que el equipo te reporte la data. Puedes hacerlo cada minuto, cada 5 minutos, cada 25 minutos, pero pongamos en el estándar, que es cada 5 minutos, para que tampoco los servidores se recarguen de data, porque al final eso también pero es... al final es mejor que tenga ese intervalo porque Claro. es más apegado a la realidad. Claro. Entonces vas a tener información histórica diaria, que cuántos son volumen de datos. Al mes vas a tener un volumen de datos inmenso, que ahora sí tengo cantidad de información que ya lo puedo someter a un modelo de predictivo, ¿no? Entonces eso es otra ventaja también. Y la Wow. predicción sería más precisa, ¿no? Sí, que tiene Claro. más data para analizar. Ay, mira qué interesante. Wow. Es la son aplicación temas- exacta de higiene, ¿no? Sí, justamente para varios temas de higiene que estoy escuchando que está que comentan, ¿no? Sí, sí vemos que hay bastante futuro en este campo y que yo sí sé que muchos de los estudiantes que como están todavía en ciclos primeros, segundos, ciclos básicos que no tienen este panorama, ¿no? Justamente estas entrevistas sirven para que ellos también puedan ver las diferentes puertas que se le van a abrir, ¿no? En el camino profesional. Claro. Bueno, qué interesante, la verdad. Así es. Yo también me voy a meter aquí a estudiar. Sí, es Sí. importante. O sea, al final la tecnología avanza y uno tiene que estar a la par para no volverse, por decirlo así, obsoletos, ¿no? Para estar ahí Claro. innovando siempre, procurando mantener a las personas seguras. Justamente, Claro. hace unos días un alumno me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué cursos yo le recomendaría que estudie, ¿no? Para que refuerce su enseñanza de pregrado y esté ya lista, ¿no? Para el campo laboral. Y en base a su experiencia, por ejemplo, llevado a ese campo de la tecnología, ¿qué cursos les podría recomendar a los alumnos, adicionales a los que se llevan Claro. aquí, ¿no? Para el tema de ciencia de datos, creo que en términos de cursos hay dos grandes columnas. La primera, que está en la vertiente de los programas propietarios, que uno requiere licencia para su uso y que también tienen potencialidades y ventajas. Dentro de esa gama está, por ejemplo, MATLAB, que es un software privado que ha incorporado módulos de ciencia de datos y predictivos inclusive, y está el SPSS, que es un software clásico estadístico desarrollado por IBM, que también actualmente tiene módulos vinculados a estos temas de ciencia de datos y inteligencia artificial. Están en el grupo de software propietario, ¿no? Que requieren licencia. Pero hay otra columna que se llama el software libre, de libre disponibilidad, que son desarrollados por comunidades mundiales que van aportando en esos desarrollos. Y ahí tenemos los representativos, que es el R, lenguaje R, que es un software estadístico, pero que también actualmente desarrolla componentes para modelos predictivos y otras áreas de ciencia de datos. Y el otro lenguaje es el Python, que en mi opinión me parece que es el que, en mi opinión, está más posicionado en temas de ciencias de datos por su robustez, porque es software libre y porque en la red tú encuentras información abundante para poder aprovecharla o desarrollarla tú mismo. Entonces, por allí pienso que Python podría ser una buena opción para que tanto estudiantes de pregrado como ya egresados empiecen a trabajar esa línea para incorporar a sus actividades, ya sea en pregrado para un tema de investigación y en tema de egresados para aplicarlo a su labor profesional, empezar allí con esta herramienta. Esa sería mi sugerencia. Solo antes que se me vaya la idea, quería contar una historia. En una ocasión tuve un contacto con un decano de una universidad de ingeniería de Australia, de Queensland. Entonces, conversando, le pregunto cuál es la estructura actual del programa de ingeniería que ellos tenían. Entonces él me dice
Para ser rápido, tiene 3 componentes, me dice. Cursos propios de la especialidad, cursos de ciencias básicas, incluye obviamente matemática, física, y hay un tercer componente muy fuerte que nosotros le llamamos programación y ciencias de datos, algo así, ¿no? Es un tercer gran grupo de la carrera, me dice. Y es el 30%. Es decir, que el plan de estudios en la formación de esos ingenieros actualmente tiene un porcentaje de la tercera parte ligado a esos cursos, que puede empezar con algorítmica, programación, Python, ciencia de datos y tecnologías emergentes. Entonces, cualquier ingeniero, sea ingeniero civil, industrial, higiene y seguridad, ya sale potenciado, no solo en su carrera, sino en vincular estas tecnologías. Entonces, digamos que la tendencia mundial va por allí. Entonces, un ingeniero de pregrado que está estudiando tendría que, si no está incluido en su plan de estudios, prepararse, complementarlo. Claro. Y un egresado ya por su cuenta, ¿no? Pero la tendencia es que todas las ingenierías que nos conduce a esto, a que un ingeniero que egresa sin ese componente, en el mercado laboral nacional o mundial, ya quedaría en desventaja, ¿no? Entonces, es importante Y eso eso. es para todas las ingenierías, como comentas, ¿no? Claro, es para todas, se aplica en todas las áreas. Ingeniería civil, geológica, minas, mecánica, tienen que utilizar estas herramientas para su propio desarrollo. Pero inclusive yendo un poquito más allá, ¿no? O sea, justamente acordar a como lo comentaba, ¿no? En cómo puede integrar justamente esta ciencia de datos, por ejemplo, al tema de desarrollar indicadores que puedan integrar muchos factores, muchas variables. Quizá ahorita hablamos de ingeniería, ¿no? Pero hablando un poco más macro, o sea, para cualquier profesional, para que pueda tomar decisiones, ¿no? O sea, necesitaría ello, ¿no? Para que tenga más claro, ¿no? Porque para todo, o sea, en todas las empresas, para todo tenemos información, ¿no? Para marketing, consumidores, o sea, para todo. Claro, muchísimo más. sí, es para muy, todo, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Parte O sea, de nuestra era. es la era de Es la era. la tecnología de la información, y ahora a esa tecnología de información sumando el componente ciencia de datos y el componente inteligencia artificial. Claro. Entonces, ya entrando allí a ese componente IA, entonces ya no se escapa ningún programa, ¿no? Claro. Inclusive un antropólogo, un sociólogo también allí tiene que conocer, porque para potenciar su carrera también, o sea, ya es transversal. Claro, En de ese pronto, no sentido. sé, recursos humanos que uno podría decir, no, Claro, claro que sí, claro, para claro, tomar, claro. para llevar, no sé, control de planillas, de personal, asistencia. Es correcto, ¿No? Selección de personal. Claro. Incluso. O sea, entonces, eso dentro de la especialidad lo vemos claramente, pero es transversal, ¿no? Claro. Wow. Y qué importante lo que comenta este ingeniero Alexi, ¿no? Con respecto, por ejemplo, ahora que usted estaba comentando, ¿no? Con respecto al tema de higiene, ¿no? De estas tarjetas SP32, ¿no? Entonces yo justo, ¿no? Me imaginaba, ¿no? Cuando hablaba justo del osímetro, del sonómetro, porque, ¿no? Por ejemplo, para ver la exactitud, la precisión, vamos a decir, en cuanto a las mediciones, ¿no? Hablamos de un micrófono tipo 1, ¿no? Tipo 2, ¿no? Y demás características. Y justo usted decía ahora, pues se agregan los sensores, no sé, de pronto se me viene a la mente un sensor PID, no sé, para detección de compuestos orgánicos volátiles. O sea, se agrega el sensor nada más y ya tenemos las cosas en tiempo real. Y tenemos la gran masa de datos. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque decía, claro, ¿no? En higiene industrial al menos, ¿no? O sea, como que a veces somos tan arraigados en cuanto al tema de la técnica, de la metodología y demás, y está bien, ¿no? O sea, tenemos eso, pero ahora en este momento, esa parte, por ejemplo, si antes era un 50%, ahora ese es un 10%, y viene la otra parte, ¿no? Porque ya podemos tomar la cantidad de datos, y me imagino que también todo esto pues va a evolucionar acorde a las herramientas que vengan saliendo, ¿no? O sea, va a evolucionar totalmente, quizá, no sé, ya no sea colocar, por ahí pienso, no sé, el osímetro aquí, sino que sea que esté en una zona, no sé, de un operador de una cabina. De la indumentaria, de trabajo. Sí, pues. Claro, ¿no? O sea... Como justo dijo el ingeniero Marco Vázquez, o sea, imagínense que hay un derrumbe de una mina y para no estar buscando o perdiendo tiempo valioso en lugares donde posiblemente no hay nadie, en Internet de las cosas, ver si su indumentaria emite En la de ropa, frecuencias. ¿no? Ajá. Claro. Sí, en la ropa está, digamos, la ubicación. Sí. De acuerdo, ahí ya se puede ubicar a la persona. Hay que estar atentos a esos cambios, justo ahorita que lo decían, ¿no? O sea, como que dejar las cosas clásicas, que está bien, que son de base, ¿no? Pero
mirar, ¿no? O sea, qué es lo que se está viniendo, Claro. Sí, para no quedarnos desfasados. Justo vi un proyecto que también está ligado a Internet de las Cosas con EPP, que vincula al uso del EPP en el casco, por ejemplo, sensores que ya se configuran con Internet de las Cosas, y ese proyecto fue desarrollado por un estudiante para, por ejemplo, saber si el personal remotamente se quita el casco. Inmediatamente llega una señal al supervisor y lo ubica, ¿no?, en el lugar exacto para tomar precauciones, alertas, ¿no? Inclusive puede detectar el casco a posibles golpes. Entonces, si ocurre un accidente, un golpe, lanza una alarma para activar un plan de emergencia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, todos esos temas se dan. Hay un tema que mencionaste que me pareció interesante, es lo clásico. Siempre a veces la investigación, el desarrollo, va un paso adelante de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la realidad va por protocolos de monitoreo, va por el tema de los equipos certificados de INACAL, que tiene que tener su certificación, lo cual es lógico para tener datos válidos. Entonces, las tecnologías emergentes de monitoreo tampoco desconocen eso. O sea, estos equipos tienen que tener su validación, ¿no? Y hay muchos protocolos para validarlo, ¿no? Por ejemplo, para este tema de capturar datos de ruido a través de Internet de las Cosas, ese equipo previamente debe ser validado. O sea, compararlo con un equipo que fue certificado con INACAL en el mismo contexto, de la misma fuente, cuánto está midiendo y cuánto mide el equipo de Internet de las Cosas, y ver entre los dos qué porcentaje de error existe. Claro, como calibrarlo. Calibrarlo, y una vez que ya está calibrado, entonces sale. Lo que sí es una cuestión de adelanto o preocupación o información para INACAL es que, obviamente, supongo que ya lo están haciendo, en el hecho de que ya implementen un procedimiento de certificación para equipos de Internet de las Cosas. Claro, que debe tener estandarizado, claro. Entonces uno va con su equipo IoT desarrollado con su ESP32 y todo, y voy a INACAL, dice, ya está mi equipo de Internet, valídemelo, está bien, certifíquelo, ahora voy, como si fuera cualquier otro equipo, ¿no? Y estará INACAL ya. Claro, entonces la gran pregunta es eso, realmente yo creo que al final vamos adelantando y ajustando a esas situaciones. Presionando a otros organismos para que también se pongan ahí. Que es parte, ¿no? INACAL también hace algunos años, pues, ¿cuánto tiempo, no? Al menos en la rama de higiene, ¿no se ha pasado que se mandaban equipos a calibrar a veces al exterior porque no tenían, ¿no? la capacidad para poder, ¿no? Salir. Sí. Pero es parte, por ¿no? Por ejemplo, el vibrómetro, ¿no? Claro. Que no tenía, bueno, hace tiempo, ahora no sé si ya tiene capacidad. Claro, no, todos los equipos. Entonces, eso creo que es un tema que va a ir avanzando en paralelo. Mientras tanto, como investigadores o que vamos haciendo ciencia en esa rama, buscamos formas de validar nuestros datos. Y una manera es eso de comparar con equipos ya estandarizados y empezar a ver si resulta un margen de error aceptable, y seguimos trabajando en esa línea. Claro que sí. Que temas tan interesantes. Sí, cada vez es asombroso cómo avanza la tecnología, y por momentos da miedo, pero por momentos es esperanzador. Todos los posibles beneficios de actuar, sobre todo de actuar oportunamente. Sí. ¿No? De actuar oportunamente con la información. Sí, claro. Porque me imagino en el caso, por ejemplo, del casco, en cuántas oportunidades alguien no se habrá, o sea, imagino un trabajador que justo ahí estaba por una zona, justo ahí estaba solo, y justo se haya sacado el casco y le haya caído algo y se hayan demorado un tiempo en encontrarlo. Claro. Un montón de casos así se podrían haber evitado con esa nueva tecnología. Pero para eso justamente pues es la tecnología, para que nos ayude, no para que nos desplace. Claro, es verdad, eso sí. Luego, lo último era un poco motivar a los que van a iniciar la carrera, que van a empezar. O sea, yo les invoco, los que están dentro del programa de Ingeniería de Higiene y Seguridad o piensan estudiar, motivarles en el sentido de que tienen muchas ventajas. Primero, como dije, estar en una carrera que es multidisciplinaria, primero. Lo otro es que tienes capacidad de innovación, o sea, si tú te dedicas y vas innovando desde los primeros ciclos,
puedes acabar con un producto innovador que ayude a la carrera, Cierto. al país, a la ingeniería. Y lo otro que me he dado cuenta es el campo laboral. Es decir, la especialidad tiene un campo laboral de desarrollo muy amplio, tal es así que yo me doy cuenta, dicto el 9º, 10º ciclo, y casi el 100% están ya practicando, trabajando, ¿no? Entonces en la carrera es por una razón de que, claro, la carrera es poca a nivel nacional, es en la UNI, y aparte el mercado laboral demanda mucho. Entonces tienen esas posibilidades para que los estudiantes elijan la carrera y sigan allí pues en la especialidad, ¿no? Eso quería decir como parte final de esto. Sí, bueno, muchas gracias, Muy ingeniero agradecidos. Chico Alexis Delgado. Sí, la verdad ha sido Sí. bastante interesante todo Sí. lo que nos ha comentado bueno, en este podcast. Y yo, por ejemplo, en mi caso me quedo con lo que ha comentado de la universidad en Australia, ¿verdad? Que hay una parte muy importante de la carrera dirigida a tecnología, ¿verdad? Ciencia de la información. Entonces, si bien quizás nuestra casa de estudios está en proceso de cambio, de actualización, pero ya eso depende de cada uno de nosotros. Hay varios cursos ahora que he mencionado, MATLAB, el curso de Python, que se dictan aquí como cursos incluso gratuitos en algunos casos, y que los alumnos también no pueden empezar a llevar, pueden nutrirse para que terminen la carrera y triunfen, ¿no? En el campo profesional y destaquen sobre todo. Sí, Así que muchas sí. gracias por sus palabras, muchas gracias por su conocimiento y Sí. esperamos tenerlo próximamente. Sí, ingeniero Alexis, Muy bien. qué gusto tenerlo y sobre todo, ¿no? O sea, qué gusto de verdad haberlo conocido, ¿no? En esta parte, ¿no? Y para que vean, ¿no? O sea, qué talla de profesionales tenemos dentro de la especialidad, ¿no? Que pueden aplicar, que tienen conocimientos, que lo han aplicado tanto aquí en el país como en el extranjero en cuanto a ciencia de datos. Y, ¿no? El ingeniero Alexis tiene o lleva justamente, ¿no? Dirige estos cursos tanto a nivel de pregrado, en la maestría y en el doctorado, ¿no? Así que si por ahí están interesados, ya saben, contamos con el ingeniero Alexis. Muy Y bien. bueno, nos despedimos. Gracias. entonces. Veremos. Gracias. Muchas gracias también. Gracias, Hasta luego. hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Ay, Interesante, ingeniero Sí. Alexis. Sí, ¿cómo Sí, son es temas un que a tema veces uno no conoce? muy amplio. Es que, ¿sabe? Cuando usted hablaba, yo recuerdo mucho que, bueno, en la estrategia de higiene hay una parte donde